Buenos días, profesora Diana. Mi nombre es Damari Villalba Mancipe. Esta es la exposición de la actividad individual de la materia neuroanatomía. El trabajo lo llamé Historia, Neurociencias y Sistema Nervioso. Aquí encontramos los temas a tratar. Mi primer tema, Historia de la Neurociencia. Aquí hablamos que en el Renacimiento surge un interrogante clave de la neurociencia. ¿Cuál es la sede de las funciones sensoriales, motoras y mentales? Si el cerebro o el corazón. Pensadores de la talla de Aristóteles se inclinaron por un enfoque cardiocéntrico frente a uno encefalocéntrico. La cultura egipcia, como las otras grandes civilizaciones próximo-orientales, adoptó una perspectiva cardiocéntrica. En el corazón se asentarían las facultades superiores del ser humano. El cardiocentrismo predomina también en la antigua cultura india, mientras que en Mesopotamia se opta por una división de funciones que atribuye al corazón la sede del intelecto, al hígado la sede de las emociones, el estómago la sede de la astucia y al útero la sede de la compasión. La cultura china se inclinó también por distribuir las funciones mentales en los órganos internos del cuerpo. También podemos dividir en 6 etapas importantes de la neurociencia. La primera comprende la antigüedad clásica y la Edad Media. Vendría dado por el descubrimiento del encéfalo como sede de las funciones superiores del psiquismo humano. En la segunda etapa protagoniza la revolución científica como se comenzó a aplicar el método, cuando se comenzó a aplicar el método científico a la exploración del sistema nervioso. En la tercera etapa se caracteriza por el descubrimiento de la actividad eléctrica en el sistema nervioso a finales del siglo XVIII y engloba los análisis subsiguientes en el campo de la electrofisiología neural. En la cuarta etapa, el psiquismo humano a mediados del siglo XIX, así como las investigaciones sobre la excitación del corte cerebral. En la quinta etapa la define el establecimiento de la doctrina de la neurona a finales del siglo XIX y la progresiva aplicación de una metodología reduccionista al estudio del sistema nervioso. En la última etapa, en la sexta, alude al nacimiento de la neurociencia como estudio interdisciplinar de la mente en los años 60, con la implantación de una metodología holista en la exploración del sistema nervioso y del psiquismo. El sistema nervioso central. El ser humano está dotado de mecanismos nerviosos a través de los cuales recibe de la información de las alteraciones que ocurren en el ambiente interno y externo y de otros que le permiten reaccionar de una forma adecuada. Estos mecanismos le ayudan, los mecanismos permiten actuar, analizar, guardar información en el cerebro, en el encéfalo, perdón. Comprende el encéfalo y la médula espinal. Su función es percibir los estímulos procedentes del mundo exterior, transmitir los impulsos nerviosos sensitivos a otros centros de elaboración, producción de los impulsos efectores o de gobierno y la transmisión de los estímulos efectores a los músculos esqueléticos. El sistema nervioso periférico. Comprende los nervios craneales, que son 12 pares. Por nombrar algunos, está el nervio olfatorio, el nervio óptico, el nervio oculomotor. Y los nervios espinales o raquídeos, que son 31 pares. Aquí los podemos ver. Funciones: recibir y transmitir hacia el sistema nervioso central impulsos sensitivos y hacia los órganos efectores los impulsos motores. Sistema nervioso vegetativo, llamado también autónomo por estar en relación con las vísceras, las glándulas, el corazón, los vasos sanguíneos y los músculos lisos. Comprende el tronco simpático y los ganglios periféricos. Sus funciones. Su función es eferente, transmitiendo impulsos que regulan las funciones de las vísceras de acuerdo con las exigencias vitales de cada momento. Aquí el sistema nervioso, podemos ver la clasificación. Central periférico. Dentro del central se encuentra el cerebro y la médula espinal. Dentro del cerebro encontramos el cerebro anterior y el cerebro medio. Dentro del anterior encontramos el telencéfalo y el diencéfalo. Dentro del telencéfalo encontramos el neocórtex, los ganglios basales y el sistema límbico. Y dentro del diencéfalo el tálamo e el hipotálamo. En la médula espinal encontramos el cerebro posterior, dentro de él el cerebro, la protuberancia y el bulbo. En el periférico se divide en somático autónomo, el autónomo se subdivide en simpático y parasimpático. Células gliales y su función. Constituyen el tejido intersticial de sostén del sistema nervioso. El tejido nervioso está formado por 2 tipos de células gliales y células nerviosas.
Funciones: formación de mielina, aislamiento neural, equilibrio iónico, reparación, reserva de glúcidos y lípidos y proporcionan el medio ambiente óptimo para el desarrollo de las funciones neurales. Características: figuran la proliferación y la imposibilidad de originar, recibir, conducir o transmitir impulsos nerviosos. Aquí encontramos tipos de neuroglia o células gliales. Encontramos la macroglia, la microglia. Dentro de la macroglia encontramos astrocitos, oligodendrocitos, la célula de Schwann, ependimocitos y células satelitales. Las células nerviosas. La neurona es la célula nerviosa derivada del neuroblasto. Es la unidad funcional del sistema nervioso que pues sirve de eslabón comunicante entre receptores y efectores a través de las fibras nerviosas. Consta de 3 partes, de un cuerpo o soma, las dendritas y los axones. Podemos clasificar las neuronas en pseudomonopolares o unicelulares, aquí vemos la figura, bipolares, y las multipolares. La sinapsis es el sitio de unión entre dos neuronas o entre una neurona y un receptor o efector. Consta de un terminal presináptico, un espacio sináptico y un terminal prosináptico. La sinapsis puede ser eléctrica, química o mixta. Encontramos el proceso de formación del sistema nervioso o desarrollo embrionario. Aquí encontramos 4 etapas. La primera, formación del tubo neural, lo vemos en azulito. El sistema nervioso deriva del ectodermo que constituye la placa neural. Esta aparece en el término de la 3ª semana como una placa única de células neuroepiteliales. El tubo neural se origina en la 4ª somita y se prolonga desde allí en el sentido cefálico y caudal en un embrión de 21 días. Aquí encontramos la formación de las crestas, los puntos amarillos. Los bordes laterales de la placa neural son finos y en el momento de la formación del tubo se encuentran y se separan del mismo, constituyendo las crestas neurales. Estas se ubican en el tubo neural y el ectodermo superficial, prolongándose desde el mesencéfalo hasta los somitas caudales. Encontramos la histogénesis. Las células neuroepiteliales proliferan y dan origen a los neuroblastos. De estas surgirán las neuronas definitivas. Las células neuroepiteliales que no originan neuroblastos forman glioblastos. Estos derivarán en todas las células gliales, con excepción de la microglia, que deriva del mesodermo y llegará justo con los vasos. El desarrollo del tubo neural. Luego del cierre del tubo neural, podemos distinguir en el embrión el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Estas vesículas están separadas por el pliegue cervical de la porción más caudal del tubo que dará origen a la médula espinal. En la 6ª semana, el romboencéfalo se divide en 2 segmentos, en mielencéfalo, aquí verdecito, en metencéfalo, que está encima. Y en este periodo también se segmenta el prosencéfalo, que se divide en diencéfalo, azulito, y el telencéfalo encima, en amarillito. Con el crecimiento del embrión, los hemisferios cerebrales sobrepasan al diencéfalo, dando origen a los lóbulos cerebrales. La teoría neural. Surgió la teoría neural propuesta por Santiago Ramón y Cajal, según la cual cada unidad funcional del sistema es una célula o neurona sin continuidad anatómica directa con otras neuronas, con las cuales, sin embargo, podría estar funcionalmente relacionada. Esas son sus 2 hipótesis, que fueron confirmadas por un microscopio electrónico. La polarización dinámica son las señales eléctricas en el cerebro. Las señales eléctricas en el cerebro solo se mueven en una dirección, de las dendritas al cuerpo neural, de este al axón y de este a la sinapsis. Y la especificidad de conexión en el desarrollo madurativo del cerebro, las neuronas no se enlazan exclusivamente al azar, sino que se llevan a cabo conexiones específicas. Aquí están las referencias donde basé el desarrollo de mi trabajo. Y muchas gracias, profesora Diana. Que tengas un feliz día.